Buenas tardes, nos encontramos aquí en el NH de Málaga con Sergi Torres, que nos ha concedido amablemente una entrevista, quitándolo de horas de descanso. Gracias por la invitación. ¿Qué? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por darla. Si quieres comentar algo, presentar, no sé, ¿quieres saludar antes de comenzar la entrevista? Gracias por vernos. Muchas gracias. Pues nada, comencemos con la entrevista. Yo tengo mucha curiosidad, que te decía ahora, en el tema este de que cómo se lleva andar dando conferencias y llenando teatros, ¿no? ¿Qué observas, qué opinas sobre ese movimiento social o masa crítica que se está generando, ¿no?, con el tema de elevación del nivel de conciencia? Yo lo vivo como una sorpresa. A mí me sorprende, porque tampoco sé muy bien qué es lo que yo estoy haciendo. Yo me estoy dejando llevar por mi propia vida, lo que me está pidiendo y cuál es mi función. Pero más allá de eso, llenar teatros, no llenarlos, yo de eso no entiendo. Entonces, cuando veo la cola o veo una sala llena, a mí me sorprende. Y lo que veo es gente que está entusiasmada. Es como un entusiasmo interno de poder escuchar en palabras lo que ellos sienten internamente. Como si vieran a alguien que por algún motivo lo consigue expresar verbalmente, pero que ya se está cultivando ahí dentro. Entonces, por un lado, no sé muy bien de qué va, y por el otro veo esa pasión de la gente de querer explotar algo, de querer empezar a emanar alguna cosa de otra forma distinta a cómo vivimos o cómo estamos acostumbrados a vivir. Que realmente entonces quiero entender que a través de ti suenan las palabras de los oyentes tuyos que vienen a verte, ¿no?, que quieren oír algo que ellos tienen dentro ya, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión de resonancia. Eso es. Porque la única cosa que yo hago es expresar lo que yo siento y expresar mi experiencia desde un lugar que es distinto al que yo conocía de mí mismo como persona o como ser humano encasillado en un trabajo, en una cultura. Ha habido un cambio ahí y lo que expreso genera una resonancia que mucha gente que está experimentándolo o que está acercándose a ello pues vibran también, ¿no? Y pienso que es más eso lo que les atrae. Luego mi función es que cuando están ahí devolverles ese punto, esa atracción, es decir, que no soy yo quien les está atrayendo, sino que es su propio proceso el que les está atrayendo allí. Correcto. Entonces quiero entender de que ha habido un cambio en tu vida en algún momento, en un momento determinado ha habido un giro, ¿no?, un cambio. Sí, mi vida es extraña en ese sentido, porque yo de muy pequeño, yo recuerdo hacerme preguntas que yo sabía ya con 3, 5, 9 años, yo sabía que nadie se las hacía, como por ejemplo, ¿qué he sido antes de ser Sergi? Yo recuerdo preguntarme eso. Y luego todas esas preguntas desaparecieron y empecé a buscar cómo aprenderme la tabla de multiplicar, cómo hacer que mi madre no me riñera, cómo hacer que mi maestra viera lo fantástico que yo era. Entonces cambié una conciencia por otra y a los 21 años eso empezó a venirse abajo de forma muy abrupta. Y ahí hay todo un proceso que ha ido asimilándose, integrándose, y tampoco sé muy bien definir qué es, ni por qué, no sé ponerle detalles, solo sé que ha habido un cambio que como yo veía el mundo y la vida antes, para mí ahora no tiene sentido. Yo buscaba algo, buscaba ser reconocido, buscaba ser comprendido, buscaba ser escuchado, buscaba ser amado. Sin embargo, ahora estoy encontrando ese espacio dentro, resuelto. Y curiosamente siempre estuvo resuelto, pero dejé de mirarlo para mirar cómo conseguir ser otra cosa distinta a eso. Digamos que con el desarrollo de la parte cognitiva, ¿no?, y la identificación con ese rol social, familiar y demás que nos toca vivir en esta dualidad, vamos olvidando quiénes somos de alguna forma, ¿no? Eso es lo que yo viví. Vale. Claro, nada de lo que yo expreso tiene la intención de incluir a todos los demás, porque yo no sé la experiencia de los demás cuál es, no tengo ni idea. Pero al parecer cuando expreso la mía genera una resonancia, entonces entiendo que a lo mejor sí que algo de común debe de tener. Entiendo yo que sí. ¿Y sucedió, fue algo puntual y concreto o fue algo dilatado en el tiempo? ¿O habría algo de las dos cosas en cierta medida y grado, ¿no? Lo puedo mirar desde dos perspectivas. Si lo miro desde la perspectiva del instante, cada instante que ocurría una experiencia que desbordaba mi forma de pensar y mi forma de sentir,
esa experiencia era total, era máxima. Sin embargo, la puedo ver también desde la perspectiva en el tiempo y puedo ver todo un continuo de experiencias que lo que hacen es disolver cada vez más mi perspectiva personal de las cosas con su proceso de dolor, de sufrimiento, de confusión, de perder el sentido de vida, con todo eso incluido, con su proceso de integración, etcétera, etcétera. Lo cual implica también que en este instante no sé en qué punto me encuentro de todo ese proceso, no tengo ni la más remota idea. De alguna manera he perdido la necesidad de tener que definirme o de tener que ubicarme dentro de un proceso, de ser alguien dentro de un mundo. Entonces, cuando no haces eso, no sabes qué eres. Pero eres. Eres la conciencia Claro. que no sabe qué es. Qué bueno. Y yo me empeño en preguntarte, en activarte esa parte cognitiva. Para mí, fíjate que tiene sentido, yo le doy la bienvenida a esa pregunta, porque cada vez que tú preguntas, yo me puedo preguntar junto contigo eso. Yo estoy aprendiéndolo junto contigo, estoy viendo. Tú me preguntas algo y yo lo miro contigo. Entonces tiene un sentido. Qué bueno. No para establecerme, sino para reconocerlo. Eckhart Tolle dice en su libro que un tronco ardiendo, o mejor dicho, un tronco que esté iniciándose el fuego, se arrima a uno que esté ardiendo y se prende con mucho más facilidad, ¿no? Eso lo estoy sintiendo yo aquí contigo ahora, ¿vale? Esa presencia que tú tienes me llega y la siento, ¿no? Ya la veía por los vídeos, pero ahora tengo la certeza. Me es agradable tu compañía. Bueno, otra pregunta que tenía es, ¿ese estado es permanente o puedes entrar en algún momento concreto en la dualidad? Es decir, ¿puedes saltarte un automatismo de esos que tenías adquirido? ¿O ese Sergi Torres de antes, en un momento puntual, que te secuestra una emoción? Sin duda, claro, claro. Vale. Por supuesto. De hecho, si lo miras desde la perspectiva temporal de nuevo, en este mundo no hay nada estable. Nada es estable. Todo está fluyendo. Entonces hay un flujo de conciencia que se mueve y no pasa nada. Si lo miras desde el instante, obviamente siempre vas a estar en el presente, expresándose esa conciencia de distintas maneras que ya no te importan porque no las defines. Entonces, sí, puedo sentir cualquier tipo de emoción y formar parte de mi presencia en ese momento. Pero a la vez reconocer que forma parte de la dualidad. Eso es muy interesante. Para mí la dualidad no existe. Vale. Se puede percibir porque la imaginamos. A ver si me expreso bien. Yo sigo percibiendo el planeta Tierra plano. Yo lo percibo plano. Hoy en día, 2016, salgo a la calle, yo no lo veo, yo no lo veo esférico. Vale. Yo lo percibo plano. Pero esa percepción a mí no me confunde. Yo sé que no es plano. Entonces yo puedo percibir la dualidad, pero yo sé que no existe. Yo sé que no es. Porque hay una experiencia de conocimiento más profunda que sabe, sin la necesidad de percibir con esto, sabe que lo que estoy percibiendo es falso. Entonces la dualidad, yo te puedo ver a ti, pero yo soy conocedor de que somos el mismo ser. No porque lo esté pensando, sino porque lo estoy experimentando, pero fuera del ámbito de la percepción. Porque tiene conciencia de ello, podemos decirlo Tengo así. conciencia de ello. Para tener conciencia de ello, tengo que dejar de creerme mi conciencia basada en la percepción física. El cerebro siempre está procesando en función de lo físico, está demandándole, pidiéndole a los sentidos que le informen de todo lo que puedan para poder generar una realidad para ver si se tiene que defender de ella o no. Porque el cerebro está buscando peligro. El cerebro solo busca peligro para defenderte. Sin embargo, hay un espacio más interno que no busca ese peligro, sino que conoce qué es la presencia. Esa dicotomía, cuando entras en ese espacio interno, ni tan siquiera existe. La percibes y sabes que no está ahí. Es como percibir
un oasis en medio de un desierto, que sabes que no existe, un espejismo, tú no te bebes ese agua. Eres consciente de que no existe realmente. Así es. Es una percepción, una mera percepción dual. Así es. Y podemos hablar de las palmeras y del agua. Disfrutarla. Sí, sí, todo lo que quieras. Pero sabes que no es. Sabes que no es. Que no es real. ¿Y qué cambios hubo en tu vida a partir de ese momento, al margen de lo que me estás diciendo? Por ejemplo, en temas, ese uso de esa parte cognitiva. ¿Cómo fue el cambio? Yo sentía como mi cerebro no lo soportaba. Esa es mi experiencia. Pataleaba, ¿no? Protestaba. No era capaz de asimilar procesos mentales que son así, son instantáneos. Necesitaba verlo, procesarlo, comprenderlo, asumir, controlarlo. El proceso cognitivo basado en el miedo y en la supervivencia implica controlar. Miedo y deseo, añadiría yo, ¿no? O carencia, ¿no? ¿Cómo ves eso? Quiero decir, nos tiene entretenidos siempre metiéndonos miedo o metiéndonos unos deseos. Por otro lado, Fíjate que, o voy ahí un poco desorientado. No, es tu experiencia, tú lo ves como Sí. deseo. Pero si ahondas en el deseo, Hay un miedo. verás que hay una escasez. Detrás de todo deseo hay una carencia. Y detrás de esa carencia hay un miedo a esa carencia. De ahí nace el deseo. Procesos cognitivos que cambian. Vale. El miedo Aparece. es la madre de... Aparecen los deseos, no te los crees. El proceso cognitivo puede seguir en pie, puede seguir igual, pero dejas de ser esclavo de ellos. Vale. Me aclara mucho. Para mí ahí está la libertad. Mucha gente piensa que en un estado de presencia uno ya no piensa según qué cosas, ya no desea según qué cosas. Sí, puede que sí. Al menos a mí me ocurre. Lo que sucede es que ya no le das más. Digamos que pasa a ser más observador de eso que sucede en la mente. Así es, porque no vives apegado ni identificado con esos pensamientos. No eres lo que piensas, sino que eres el pensador. Y ahí ese movimiento genera un prisma completamente diferente de todo, de lo más concreto, una comida, una relación de pareja, a la existencia. ¿Y a qué se debe que haya personas que hayan tenido un samadhi o una experiencia así puntual, hayan llegado a tener esas percepciones que dices, pero después vuelven a casita de nuevo, ¿no? Como que salen, asoman, vuelven y no terminan de aposentarse ahí en ese lugar? Necesitan hacer terapia, mejorar, sanar aquel, depende de qué trauma aquel que te engancha y hace que salte el automatismo. Yo no sé de esas cosas. No sé de procesos generales. Lo que sí sé es que en mi proceso, a medida que yo tenía más experiencias de profundidad, más porquería mental veía. A más conciencia tenía, más sombra veía. A más consciente era, más inconsciente veía. Y ahí implicaba un proceso de asumirlo. Si la confianza aún no está suficientemente desarrollada, vas a exigir, pedir a la vida cosas o ayuda para lidiar con eso. Si la confianza está medianamente despierta, ya puedes confiar en ese proceso y te quedas ahí observando cómo se resuelve por sí mismo. Sí, podemos decir que si todavía el miedo tiene cierto tamaño, hace que volvamos a la cueva, ¿no? Sí, en el fondo es una decisión, ¿no? Echar o no echar. Así es. Vale. ¿Y qué cambios percibiste a nivel familiar, si los hubo? En tu entorno, ¿qué pasó cuando cambió ese Jordi, que no era el que era y ya no encajaban las piezas del puzzle? Al principio se manifestó mucho conflicto, pero no es porque esa situación generase conflicto, sino porque el conflicto que estaba allí, enmascarado por mi personalidad de buen hijo, de no sé qué, se fue al traste. Cumpliendo la función del puzzle. Los acuerdos. Hay unos acuerdos invisibles tremendos de comportamiento, de filiación para sostenernos, a incluso pelearnos. Hay acuerdos. Si nos peleamos, así nos podremos sentir mal. Yo hago de víctima, tú haces de... Por ejemplo, o los dos de víctima o los dos de agresores. Hay unos acuerdos invisibles ahí detrás. Bueno, perdón.
así que sí. Cuando dejas de hacer eso, el acuerdo se rompe y esa tensión y ese dolor ese conflicto empieza a manifestarse. Entonces la mayoría de mi familia a mi alrededor no comprendía qué me ocurría y yo sé que lo pasaron mal, pero es que yo tampoco sabía qué me ocurría. Así que yo tampoco podía explicárselo. Mire, me está pasando, pues no tenía ni idea. Solo sabía que algo me estaba desbordando y que mi vida se venía abajo completamente. No sabía nada más. Sabes que la entrevista no la estoy haciendo para ellos, ¿no? Ya. Para mí. Tampoco estoy contestando para ellos. Sí. Si no, no tendría sentido estar aquí, ¿no? Por supuesto. Para mí no tendría sentido. Y vamos a otro paso más. ¿Qué cambio hubo en la vida sexual de Sergi? Ese es un punto En la muy medida que interesante. te apetezca. No, entrar sí, ahí, sí. ¿eh? Y te la No es un pregunto tabú, no es un con la tabú. mayor de la franqueza. Claro, no es un tabú para mí. Yo siempre fui muy cerrado sexualmente. Era un poder, algo que yo no comprendía y de algún modo me asustaba. Entonces yo empecé a tener relaciones sexuales muy tarde. Entrados los 24 o así, empecé a tener relaciones sexuales. Y lo que cambió al respecto fue darme cuenta de la naturalidad que existe en cualquiera de las cosas, incluido el sexo. Y empecé a investigar la necesidad y el deseo imperioso producido por una biología que necesita esa experiencia de sexo. Empecé a investigarla porque no comprendía cómo podía ser víctima o esclavo de ese proceso. No sé si tiene mucho sentido, pero me di cuenta de cuánto estaba el sexo y la energía sexual inconscientemente dirigiendo muchos de mis comportamientos, miradas, atracciones, bla, 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 bla. Cuán ciego, cuán esclavo era todo eso. Entonces, cuando empiezas a permitirte que esa energía te desborde, muy contrario a lo que yo pensaba, que pensaba que iba a ser Sodoma y Gomorra, empecé a integrarla y empecé a darme cuenta de que no era necesario mucho de lo que yo vivía con el sexo. El deseo y el miedo no tenían sentido ya más. Y de algún modo se abre una coherencia sexual. La sociedad actual todavía no vive en coherencia sexual. O adora el sexo obsesionadamente O lo reprime. o le teme con la misma intensidad. Pero esa intensidad de esa intensidad aún no se ha mirado y no se ha reconocido. Yo soy esa intensidad. Aún no ha sido reconocida. En el estado, yo llamo a ese estado que tú describes como un estado realmente de salud, ¿no? Yo lo intento desmitificar porque al final creo que es el estado natural del ser humano, ¿no? Así no sé es. si estás de acuerdo con ello. Así es. A partir de ese momento disfrutamos más del sexo y disfrutamos más de todo, ¿no? Sin Entiendo duda, yo, ¿no? Sin sin ser duda. esclavos de ello, ¿no? Porque la mente deja de parcelar las cosas. El cuerpo, la familia, el sexo, el trabajo, el dinero, deja de hacer eso. Y empieza a verlo desde una perspectiva unificada, donde todo es la misma conciencia, la misma energía, expresándose de distintas formas. Y las distintas formas ya no te confunden, ni hay unas que te atraen más que otras, simplemente las experimentas todas desde el mismo lugar. Vale. Que no por ello hay otra imagen, ¿no? Que imagina a la persona que se ilumina deja de tener sexo. Siempre se asocia de alguna forma la castidad a la iluminación, ¿no? Claro, eso es una imagen muy concreta, casi que ideológica de la iluminación. Pero estoy convencido de que hay personas que empiezan a despertarse y a descubrir y a disfrutar de esa energía sexual, descubriéndola desde una integridad personal. Y para ellos eso es una revolución. Desde el amor incluso, de un punto muy diferente. Sin duda, ¿no? sin duda. Es que no entiendo por qué vemos al sexo como esa cosa extraña. El sexo no es más que una forma más de comunicación. Íntima, si quieres, Sí. que ha sido muy estigmatizada, muy sociabilizada, muy estructurada. Pero el sexo en realidad no responde a estructuras, responde a inocencia. Es más, una vez allí se puede entender que cada uno entienda la relación sexual de una determinada forma, ¿no? Es decir, que ni tiene que ser una persona
polígama, ni monógama, ni ninguna determinada, tener pareja, no tener pareja, cada uno la vivirá como suceda, entiendo yo. Ahí Sí, pregunto. así es. El otro día, No hay un bien y un mal, ¿no? Cada uno la vive como... para que haya un bien o un mal, una cosa esté bien o esté mal, yo tengo que juzgarla. Ya estamos desde la dualidad, inevitablemente. Para juzgarla, tengo que no entenderla. Porque si la entiendo, no necesito juzgarla. Entonces, cuando yo juzgo sexo bueno, malo, así sí, así no, así mucho, así poco, cuando yo hago eso, es porque yo no lo comprendo. Y es lo que a mí me sucedía hace mucho tiempo. Yo no comprendía el sexo. Me ha respondido a un amplio abanico de preguntas, porque entonces cada vez que juzgamos nos creemos en la certeza, además en el control, y precisamente estamos en el error, en la manifestación de que no sabemos, ¿no? Así es. ¿Qué opinas, para no dejar eso ahí que me interesa? Hay una cantidad de divorcios en estos últimos años muy, muy intensa, parece como que van creciendo de una forma bestial, paulatinamente, a la elevación del nivel de conciencia, entiendo yo. ¿Tiene alguna relación o simplemente coinciden en tiempo? Quiero decir, hay una parte de la pareja que eleva su nivel de conciencia y por eso, ¿qué ocurre? ¿Qué paralelismo puede haber entre ambos? No lo sé muy bien, pero yo estoy viendo, por ejemplo, una pareja de los años 50, 60 o 70 y a lo mejor se casaban y a los 2 años ya estaban divorciados. Lo que ocurre es que seguían viviendo juntos, pero ya estaban divorciados. También. A muchos niveles. Muchos niveles. Por intereses sociales, culturales, Porque económicos, no se podía. familiares, Incluso. culpa, procesos, lo que fuese contexto, ese divorcio no se formalizaba. Hoy en día hay un poco más de apertura a ese nivel cultural externo, social externo, y también hay más oportunidades para el sexo femenino de poder mantenerse económicamente, y supongo que facilita más la exteriorización de ese divorcio, pero siempre existió, siempre existió. Y ahora que has hablado de la incorporación de la mujer al trabajo, que ha ganado cosas indudablemente, pero yo creo que la familia también ha perdido algunas, ¿no? Esos niños que se están criando en esta generación, que al año, a los 2 años entran en guardería, y como la madre trabaja, lógicamente pasa muy poco tiempo con él o ella, ¿qué opinas de eso? ¿Tendrá consecuencias en un futuro o depende más de la calidad del contacto físico que haya que de la cantidad en tiempo? Mira, lo que te digo es mi perspectiva, no tiene por qué ser así, pero es mi perspectiva. El punto no está en lo que hago o dejo de hacer, sino desde dónde lo hago. Si yo hago esto desde una necesidad por una carencia, necesito un trabajo, y además me siento culpable de no atender a mi hijo, yo estoy educando a mi hijo en la carencia y en la culpa. Qué bueno. Eso es lo que estoy dando de comer a mi hijo cada día, esté o no esté yo. ¿Eh? Si yo hago eso desde un lugar de sentido de vida, mi sentido es que haga esto y no siento esa culpa, cuando yo esté con mi hijo estaré expresándole honestidad, estaré compartiendo una persona que hace lo que está sintiendo y inevitablemente en mi relación con mi hijo habrá una coherencia que se manifestará de forma muy obvia, porque mi hijo estará bien en un contexto. El contexto familiar se adaptará. Decías, la familia ha cambiado. Hay otras formas de vivir en familia distintas a las que hemos vivido hasta ahora, que están por descubrir y que tienen coherencia, que tienen su propia coherencia. Pero si vivimos bajo la sombra de la culpa o de la creencia de que estoy siendo mal padre porque trabajo mucho, entonces yo no podré ver que en esa situación también hay una coherencia. Quizá la coherencia es que deje de trabajar tantas horas, quizá la coherencia es que la calidad de relación con mi hijo de repente cambia y es más profunda, y 5 minutos de profundidad es más que 12 horas sin verle, porque yo puedo estar 12 horas con él y no verle, estar intentando educarle bajo mi prisma de lo que es la vida, y ahí no estoy viendo a mi hijo. Ese padre que está 12 horas intentando educarle bajo su prisma ha estado 0 segundos con su hijo. Padre ausente. No lo ha visto, no lo ha visto. Sin embargo, físicamente está ahí. Y los niños no se comunican tan solo con el cuerpo, se comunican con su conciencia, con la presencia. Por eso están todo el rato buscando. Por eso, aparentemente, para nosotros incordian, pero no incordian. Están diciéndonos, que no estás, que no estás, para allá, que no estás. Porque nos están diciendo, ven, ¿no? Qué bueno.
Eso hacía mi niña antes de venir para acá, ahora, hoy, la Ajá. entrevista. Que yo les decía, pero vale ya, no pregunten más. Porque yo estaba aquí, estaba ya pensando en que venía con el tiempo justo y es cierto, es mi maestra, yo creo que son los maestros, ¿no? Hasta que dejan de ser, Sin ¿no? duda. Y nos forzamos a estudiar y todas estas cositas, el bien, el mal, ¿no? Sin duda. Entonces, sin darnos cuenta, cuando les educamos, les enseñamos a no estar presentes, Así es, a no ser honestos, correcto. a no detenernos, sentirnos, mirarnos y decirnos, disculpa, estaba en otro sitio. Eso es. Ahí cambia. Cambia la textura del instante, cambia la textura de la relación, Totalmente. cambia el sentimiento interno. Totalmente. Entonces, ir a la entrevista ahí sí tiene sentido, porque estás ahí en la Presente. no entrevista, Lo que sana un disculpa, ¿eh? Mirando a los ojos, sin duda. lo sanador que es. Esa es la posibilidad que mi hijo me ha ofrecido. Tiene un niño, Tengo un niño de 11 años. 9 tiene la niña. Son niños que ya están siendo adultos, están ahí preadolescentes, están buscando su personalidad, su lugar. Y para mí es un honor poderle mirar a los ojos y decirle, disculpa, me he equivocado. Cuánto sanación es para ambas partes, ¿no? Es un descanso interno de no tener que exigirme nada a mí mismo como padre. Si no sé qué es ser buen padre, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Preguntémosle a tu hijo, seguro que lo sabe. Seguro. Mira, una de las cosas que también tengo yo curiosidad, se entiende por lo habitual que primero viene el pensamiento, después viene la emoción y después la acción, ¿no? Yo en ese punto de no dualidad lo entiendo al contrario. Entiendo que primero viene la emoción, después utilizo la parte cognitiva y después la motora, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Ocurre simultáneamente. Ay, qué bueno. Lo que ocurre es que como nuestra mente está seccionada de la conciencia universal, ha generado un ámbito distinto, que es el ámbito de lo humano. Cuando tú generas un ámbito particular de lo humano en contraposición de lo universal, empiezas a ver ámbitos. Entonces, dentro de lo que explicas está el ámbito del pensamiento, el ámbito de la emoción, el ámbito de la acción, del físico, pero ocurren en la conciencia simultáneamente. El pensamiento es lo más rápido. Luego el cerebro empieza a reaccionar y a interpretar ese pensamiento, empieza a generar neuropéptidos, hormonas, y traduce al cuerpo sensaciones que generan la emoción, que generan, cuando interpreta esa emoción el cerebro, la comprende, una acción. Pero eso es simultáneo. Cuando empiezas a despertar, empiezas a darte cuenta de que el tiempo empieza a colapsar. Incluso, a ver si puedo expresar esto, un pensamiento, emoción y acción que no están en coherencia con tu parte interna, termina enfermándote. La velocidad en la que terminas enfermándote cada vez se acorta más. Significa que a más despierto estés, más rápido enfermarás cada vez que entres en no coherencia. No me digas. Eso sí me ha pillado un poco. Te pongo un ejemplo. Yo estoy trabajando en un trabajo que yo sé que no me gusta, me siento mal, lo paso fatal, pero necesito el dinero, necesito su prestigio, ¿vale? Yo voy allí y yo trabajo y me siento... Ahí hay un proceso que el cuerpo empieza a traducir. A más despierto yo esté, más rápido enfermaré. ¿Por qué? Porque los procesos se acortan. ¿Qué significa? Claro. Que si yo voy allí un día que me siento mal, al día siguiente físicamente ya empezaré a tener una gripe, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? No es que sea peor, porque antes se enfermaba más lento y ahora más rápido. Es que puedo tomar decisiones lúcidas. Lo percibes antes. Claro. Al ser Tiene mucho estoy sentido. enfermando, ¿qué está pasando? Ah, claro, fíjate lo que siento en el trabajo. Si solo pensar en el jefe, ya tiemblo, ¿no? Difícilmente va a entrar en coherencia una persona en ese estado porque, como tú dices, lo percibes antes, ¿no? Así es. Y además, es que me está resonando eso porque no hay ni que racionalizarlo tanto, lo notas, ¿no? En el cuerpo. Sin duda. Qué bueno. Sin Bueno, duda. estoy aprendiendo mucho esta tarde. Sin duda. Fíjate, tengo un amigo, David del Rosario. Es un científico joven, es apasionado de los estudios que no dan la luz. Ajá. Hoy en día, mucha de la ciencia, no toda,
mucha de la ciencia sale a la luz si tiene un rendimiento económico. Si no tiene un Totalmente. rendimiento económico, pues ahí queda. No interesa. Entonces, él está buscando en la sombra los estudios que son revolucionarios, no económicamente. Entonces, él descubre un estudio que marca el potencial que tiene la honestidad, por ejemplo, o cómo el cuerpo está diseñado para sentir los pensamientos. El cuerpo es el aparato diseñado para sentir lo que pensamos. Entonces si estamos atentos a nuestros sentimientos, podremos ver los pensamientos que hay ahí detrás y veremos si realmente esos pensamientos son los que queremos pensar o no. Eso implica libertad también. Pero necesitas un mínimo de honestidad para poder ser consciente de qué estás sintiendo. No para cambiarlo, sino para ser consciente de lo que estás sintiendo, ver ese pensamiento y darte cuenta de que no tiene sentido. Has introducido una palabra interesante, es honestidad, porque al final el proceso se basa en ser honesto con nosotros mismos, ¿verdad? La coherencia viene a través de la honestidad, ¿no? Mira que se ha hablado mucho del despertar, de la conciencia, del cambio. Bajo mi punto de vista es una decisión de ser honesto. Hay que decidirlo. Sí. Nada más. Ser honesto. ¿Qué estoy sintiendo? Tristeza. Eso es estar despierto, porque estás siendo consciente plenamente de una tristeza sin sentirte triste por estar triste. Se empieza a despertar una conciencia que abraza lo que sientes, no lo rechaza, genera mucho dolor. Forma parte de la vida. El sufrimiento forma parte de la vida, perdón, el dolor forma parte de la vida, el sufrimiento es una opción, ¿no? Así es. Si nos resistimos al mismo. Así es. Muy bien, pues sí que estoy aprendiendo. Sí que estoy aprendiendo mucho, de verdad. Ya lo sabía, pero me lo confirmo. Bueno, ¿algún consejo que le darías a un buscador? Que deje de buscar ya, ¿no? Sí, por favor. Ya vale, ¿no? Bueno, si disfruta buscando, a buscar. Sí, pero... A buscar. Pero yo en mi búsqueda encuentro desesperación. Y entonces dejo de tener sentido Claro. buscar algo que ya estaba. Yo sigo investigando qué es ser un ser humano. ¿Qué es ser Sergi Torres? Yo sigo investigándolo. Pero no hay esa búsqueda necesaria para darme una identidad, para poder tapar un hueco de angustia o insatisfacción. Si yo te preguntara quién es Sergi Torres, No te sabría responder. toma ya. Qué bueno. No te Claro sabría que sí. responder. Porque tendría que mirar lo que yo pienso acerca de Sergi Torres Claro. y vería que lo que yo pienso de Sergi Torres no tiene nada que ver con Sergi Torres, sino con lo que yo pienso. Ahí la famosa frase, solo sé que no sé nada, ¿no? Eso A más sé, menos entiendo, algo así, ¿no? Eso es. Qué bueno. Eso es. De hecho, abrazar la ignorancia es la asignatura pendiente del ser humano actual. Con ello posiblemente entremos en el portal de la sabiduría, ¿no? No del conocimiento, que es Sin el que duda. venimos cultivando, ¿no? Sin duda. Fíjate que el más sabio es aquel que no habla. No necesita decir nada, ni corregir nada, ni añadir nada a nadie. Porque en la sabiduría incluye y abraza todo lo que ocurre, como parte de su propia experiencia, de su propia integridad. Totalmente. Qué bueno. Bueno, a partir de haber estado estar en ese estado, valga la redundancia, ¿te han llegado alguna vez revelaciones o de estas cosas que se suelen hablar, ¿no? De otro plano, en sueños, de este mismo plano, no sé. No suelo, ni se me suele preguntar, ni suelo hablar mucho de eso por una razón. Porque genera personaje y a la gente le encantan esas historias. Sí, Para rechazar al personaje o para alabar al personaje. Entonces no suelo entrar mucho ahí. Pero tiene lógica que si los seres humanos percibimos en base a un parámetro de percepción de luz muy concreto, no vemos más de infrarrojo y de ultravioleta, y no oímos más de ultrasonido o infrasonido, no oímos más. Eso no significa que esos sonidos y esas imágenes no estén allí. Correcto. Entonces es muy lógico que si tú empiezas a experimentar la conciencia sin depender de los límites de tus sentidos, empieces a descubrir mundos o lugares o conciencias que no estén atados
a nuestra realidad física. Es muy lógico. Es decir, que aparecen, ¿no? De alguna forma. Aparecen. ¿No? Vale, no Aparecen. Lo que ocurre es que la forma en la que uno lo experimenta nunca es como aquello es en realidad. ¿Tú has visto la película Contact? No, pero me suena Es el Judy nombre. Foster. La llevan a través de construcción de un prototipo a un lugar muy distante del universo. Ajá. Y ella se encuentra en una especie de recreación de su mundo. Ella está en otra dimensión, en otro lugar. Y se encuentra un ser que se acerca a ella y además se acerca, va tomando la forma de su padre hasta que está enfrente y es su padre. Y le habla. Y ella, papá, y empiezan a hablar. Y al final ella le mira y le dice, tú no eres mi padre, ¿verdad? Y ese ser le dice, no, pero he elegido una forma que para ti fuese aceptable, que pudiera comunicarme contigo. Eso es una forma de expresar metafóricamente lo que ocurre. Esas conciencias, cuando se acercan con su conocimiento, toman formas que para nosotros puedan ser concebibles, pero no tienen nada que ver con esas formas. No sé muy bien si me expresé. Sí, no tienen por qué ser ella. A veces algunos ven santos, otros ven extraterrestres, otros ven luces. Son conciencia, igual que nosotros. Nosotros nos vemos en cuerpos y no somos cuerpos. Somos la conciencia que da forma a ese cuerpo. Lo he dejado así un poco como misterioso, pero... No, va bien. A mí me vale, a mí me vale. Y hay un tema muy interesante que son los sueños. ¿Cambiaron en tu vida los sueños? Porque hay quien dice, o en algún sitio he leído algún libro hindú, que el día que una persona pueda entrar en el estado de sueño en meditación o samadhi, es decir, sin pensamiento alguno, ese día se ha sanado o iluminado, es decir, ese día no habrá sueño, ¿no? Esa noche, perdón. Y cuando se levanta por la mañana, se supone que ya está. ¿Desaparecen los sueños? ¿Son diferentes? ¿Qué ocurrió? ¿Te refieres a los sueños de dormir? Sí, a los sueños de dormir, literalmente. Yo no sé si lo que cuentas es así o no. Sin embargo, en mí hubo un cambio en los sueños, en su calidad. Empezaron a haber muchos sueños lúcidos, donde yo era consciente de que estaba soñando. No diferente a esto, donde soy consciente de que es un sueño también. Entonces, ¿siguieron los sueños? Siguen los sueños. Siguen los sueños, pero de una forma lúcida, Así es. consciente dentro del sueño. La mayoría de ellos sí. En tu caso, digamos. La mayoría de ellos sí. Y No distante de estos que estamos viviendo ahora. sí, esto es un sueño. Eso es. Fíjate que la diferencia entre estar acostado en la cama soñando algo y estar aquí hablándote, la única diferencia es la frecuencia en la que vibra mi cerebro. Pero me está mostrando imágenes, tanto si estoy acostado como si estoy ahora enfrente de ti. Esas imágenes son el sueño. Cuando empezamos a ver más allá de las imágenes, podemos ver lo que es la realidad, podemos ver la conciencia. Ahí uno empieza a tener sueños lúcidos, que significa que es consciente de que está soñando. Y puede actuar dentro del sueño libremente. O relajarse. O relajarse. Y dejar de controlarlo. Y dejarse soñar. Y dejarse soñar. Y esa es otra cosa. Empiezas a ser consciente de la conciencia que te sueña. Oh. Y eso es tremendo. Eso es tremendo, porque la conciencia que me sueña a mí, te está soñando también a ti. Menudo tinglado. Muy bueno. Lo que ocurre es que dentro del sueño, tú piensas que eres tú, yo pienso que soy yo. Pero eso es un sueño. Pero seamos conscientes o no, o el grado de conciencia de cada uno, al final la música de Dios suena a través de nosotros, ¿no? Sin duda. De hecho, tú eres consciente de tu conciencia o eres consciente de tu no conciencia a través de la misma conciencia. Todos tenemos dentro de nosotros la misma esencia, todos. Unos son más conscientes que otros y en función de esa conciencia y de sus creencias al respecto, desempeñarán su personalidad. Será un buen instrumento o no, ¿no? Todos somos buen instrumento sí, al final. Sí, sin duda.
sin duda. Alguna nota que desafina no tiene por qué ser rechazada en la partitura. Porque Si también es necesaria ahí, ¿no? Si el músico es bueno, la incluirá. Si el músico está tratando de hacer una buena partitura, estará sufriendo. Y la ciencia investiga mucho el tema de los sueños a un nivel más dual, ¿no? Realmente no se sabe la función del sueño. ¿Por qué digo esto? Porque nos podemos tumbar en una cama 8 horas por la noche, estamos descansando tanto como el que está durmiendo, pero sin embargo hay una gran diferencia y es el sueño. Pero en realidad, dicen los científicos, pero el que sueña y el que está despierto, los dos tienen activo la mente, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Realmente no está claro eso, ¿no? Se puede entender que de alguna forma conectamos con algo que necesitamos conectar para seguir viviendo a través del sueño. ¿Qué ocurre? Dime tú. Yo me imagino eso, que es el único momento que de alguna forma conectamos con lo divino, con la conciencia, con nosotros mismos, porque si no, no sería viable mantener tanta disrupción en nuestra vida, ¿no? Incoherencia. De nuevo, yo no sé qué es, ni sé lo que ocurre. En mí lo que sucede es que escenas donde hubo un rechazo no fueron totalmente vividas, reaparecen en mis sueños. Quizá en formas cambiadas, porque el sueño va mucho más al grano, entonces va mucho más intenso y reaparecen escenas para poder ser amadas, ser despertadas. Otros sueños son simplemente información, donde se me explica o se me cuenta cosas que no se me puede contar desde este lugar. Nos conectamos, podemos decir que nos conectamos, depende del posible grado de conexión de cada uno, ¿no? Y si no podemos conectar, al menos recibimos la información a través de los sueños para ir sanando, ¿no? Sí, pero no trates de establecer un hecho de eso, porque solo te he explicado mi experiencia. O sea, no te la explico para que lleguemos a una conclusión. Se nota ahí mi Piensa, parte como dual. Buscando sacar Buscando algo una conclusión. Que yo no tengo intención de dar porque soy ignorante. Entonces, piensa también que tenemos la concepción del cerebro como productor de pensamientos. Y no es un productor de pensamientos, es una antena. Entonces, allá donde... El tonto del culo, que diría Enrique, el mío, digo. El tonto que no para. El charlatán también le llaman. Parlanchín. Entonces, allá donde tú enfoques tu antena, tú Sí. vas a recibir una calidad de pensamientos. Entonces, no sé, cuando te vas a dormir, dónde sintonizamos la antena, pero detrás de todo pensamiento, de todo proceso, de todo ser humano, hay una conciencia que está moviendo los hilos, que tiene un sentido eso que está ocurriendo. Fue muy bueno. Yo te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, no quiero abusar mucho más. ¿Qué te apetece? ¿Te apetece comentar algo, decir algo antes de concluir? No, estoy encantado. ¿Darme algún consejo? No sabría decirte nada. No sabría decir. Mira, fíjate, en tu propia vida, tal cual está ahora, está todo lo que necesitas para este instante. Sí, cierto. ¿Qué puedo añadirle yo al instante? Tu compañía. Ya la tienes. Tu grado de conciencia, la verdad ya que la tienes, estamos aquí. te agradezco de corazón esta entrevista y el habernos permitido ahora grabar la conferencia. A Sara, que nos ha atendido muy bien y ha hecho de conexión entre los dos, que me imagino que para ti es una bendición también, ¿no? Te ayudará mucho en todo. Sí, es una expresión de ese ser que me ayude, me acompaña donde yo en Sergi no alcanzo. Julio, también agradecer tu presencia aquí, que es el que nos está grabando. Gracias a él es posible todo esto. Sin duda. Y nada, despedirte, darte las gracias de corazón. Un abrazo. Gracias. Si me permite, y sí. nos vemos en otra. Un abrazo.